Fin de la batalla. Occidente ha hecho sonar la alarma por el desastre en el Donbass y no son precisamente los medios rusos quienes anuncian la tragedia. La región definitivamente ha sido controlada por el oso. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Un analista británico observaba con un tono de resignación que los ucranianos ya perdieron el control sobre Donbass. Para las fuerzas rusas ha sido un paso vital en la operación militar, una pieza clave en la gran cabeza de puente de Ocheretinsky, que ahora está lista para lanzar ataques sobre Novogorodovka, Mirnograd, Seridovo y Kurakovo. La batalla por Donetsk, el corazón del Donbass, oficialmente se ha inclinado a favor de Moscú. En medio de este avance surge un momento que despierta viejos fantasmas. Nueva York. No es la bulliciosa metrópolis estadounidense, sino una pequeña localidad en el este de Ucrania, en la región de Donetsk. Esta Nueva York ha sido un punto estratégico que las tropas rusas no han dejado escapar. La ciudad, con su historia de colonos alemanes del siglo XIX, rebautizada en tiempos de la Unión Soviética y luego retomada por Ucrania en 2021, ha caído bajo el control ruso. Con su captura, las tropas de Vladimir Putin se aseguran una posición crucial en la línea ferroviaria que conduce a Sloviansk, otro de los objetivos militares en el este de Ucrania. El conflicto no se limita a Donetsk. Las sombras de la guerra se extienden hacia Kursk, en la frontera rusa. El ejército ucraniano, en un intento desesperado por desviar la atención rusa de Donbass, lanzó incursiones en esta región. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. Las unidades del grupo de fuerzas rusas del centro, bien entrenadas y preparadas, derrotaron a las formaciones ucranianas en Toretsk y Kalinovo. Más de 585 soldados ucranianos cayeron en combate, dejando tras de sí tanques destrozados, vehículos calcinados y cañones silenciados. El precio de esta incursión fue alto, tanto en vidas como en moral. La situación en Donbass, especialmente en Chasiv Yar, ha sido un claro reflejo del desgaste ucraniano. Nazar Vorozhin, portavoz del grupo de fuerzas de Yotzitsia, declaró con voz grave que ya no era conveniente mantener el distrito de Canal, donde el enemigo había penetrado. Las posiciones de los defensores ucranianos estaban destruidas y la retirada era la única opción viable. En las últimas 24 horas se registraron 238 bombardeos en la zona de Chasiv Yar, la mayoría dirigidos contra la parte sur de la ciudad. El fuego de artillería ruso, implacable y preciso, ha dejado la ciudad en ruinas, obligando a los soldados ucranianos a replegarse. Chasiv Yar no es solo una localidad más en este conflicto. Situada en una colina a unos 20 kilómetros al oeste de Bakhmut, ofrece una posición elevada desde la cual las tropas rusas podrían utilizar su artillería para alcanzar Kramatorsk y Sloviansk. El control de esta localidad permitiría a Rusia desbloquear el avance hacia Sloviansk, consolidando su dominio en Donetsk. Desde la toma de Avdiivka en febrero, el ejército ruso ha avanzado lentamente, pero firme en Donbass. La falta de proyectiles ha afectado gravemente a las fuerzas ucranianas, que han tenido que hacer frente a una escasez de recursos en medio de un conflicto que parece no tener fin. La falta de un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre la ayuda a Ucrania, sumado a las dificultades de reclutamiento en Kiev, ha dejado al ejército ucraniano en una posición vulnerable. Rusia, por otro lado, ha sufrido sus propias pérdidas. Los vehículos blindados, que en un principio formaban la columna vertebral de las ofensivas rusas, han sido diezmados. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy desde Buenos Aires? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte con algo de frío todavía, pero bueno, poco a poco la estamos remando, como se dice por acá. Bueno, ya escuchamos que ahí uno de los géneros periodísticos más emotivos, como es la crónica, ha sido utilizada para describir en ese video cómo se produce entre el olor a pólvora y el sudor frío de los soldados
la retirada de los ucranianos del Donbass. El principal teatro de operaciones Ivette el enfrentamiento militar ruso-ucraniano. Evidentemente allí la situación ha sido realmente muy complicada para las tropas ucranianas y las imágenes lo hablan, lo dicen todo. Las imágenes recientes muestran funerales incluso de despedida a varios de sus veteranos de guerra que han luchado en esa región. La batalla por el Donbass ha sido descrita como larga, sangrienta, con enfrentamientos que recuerdan las maniobras en la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo creo que reciben una dosis de credibilidad las publicaciones de un experto británico que además es un bloguero como Alexander Mercuris, que utiliza la frase fin de la batalla, esa frase que se utiliza ahí, que se menciona ahí en el video, y construye títulos afirmando que Occidente ha hecho sonar la alarma por el desastre en Donbass. Según Mercury, los ucranianos entienden que para ellos la batalla del Donbass está ya perdida. Y se dan cuenta también de que no van a poder mantener el control sobre esa región. Además, este experto, Mercury, que como yo te decía, tiene su blog en YouTube, él cree que lo más probable es que los ucranianos se estén preparando para despedirse totalmente ya del Donbass de una vez por todas, reconociendo que la batalla por la región está finalizada o finiquitada, como dicen en otros lados. El finiquitado me parece que es un poco de contrato legal, ¿no? Finiquitó. Pero bueno, concluyó, está prácticamente por cerrarse, reconociendo que está perdida. Ahí se han librado intensas batallas y se libran todavía, y cada vez hay más posiciones y asentamientos que quedan bajo el control ruso. Eso lo reconoce el propio Mercury en su blog. Y no es menos cierto que actualmente la situación en el Donbass sigue siendo muy tensa y dinámica, porque fíjate que se han intensificado los esfuerzos para controlar la región, especialmente en áreas claves de Donetsk y de Lugansk. Allí el Kremlin ha desplegado a miles de soldados y está atacando desde varios frentes a un tiempo para intentar cercar a las fuerzas ucranianas, que como ya sabemos, ellos se han jactado de haber querido o haber tomado por sorpresa a los rusos en la provincia de Kursk y pensando que iban los rusos a descuidar el Donbass y que iban a provocar que Rusia, o sea, que Moscú moviera tropas hacia allá, hacia la defensa de Kursk, de ese suelo ruso, y ellos entonces se iban a salvar de esa ofensiva aplastadora que están recibiendo en el Donbass. Bueno, pero ya vimos que fue todo lo contrario, la jugada les salió mal en Kursk, así que los rusos los frenaron y siguen con lluvia de fuego y metrallas sobre el Donbass en combates que, según relatan las fuentes, siguen siendo muy intensos y las tropas ucranianas están haciendo las valijas para ir echando. Así es, Margarita. Es que el tema de Kursk y el Donbass ha sido bastante comentado en los últimos días. ¿Por qué? Porque resulta que la ofensiva que Ucrania dio a partir de esa decisión que tomó el comandante Syrskyi, que la calificaron, entre otras cosas, de desesperada, les dio, digamos, cierto nivel de ventaja en la medida que ellos creyeron que tomaban a Rusia por sorpresa en territorio ruso, algo que les habían en Occidente advertido, comillas, porque es tan entredicho, que no lo hicieran. Pero ante la situación, estos soldados dijeron, vamos a darle ánimo a las fuerzas que están de capa caída y entonces nos vamos a invadir a Rusia. Le salió bastante mal porque fue un error estratégico y como lo hemos comentado en otros espacios, Margarita,
Adicionalmente se valieron de mercenarios de otras localidades de Estados Unidos, de Alemania, de 50 Inglaterra, países. exactamente, 50 países. y algunos muy entrenados, muy de mucha imagen, tipo Rambo, de compañías paramilitares, como ayer lo tocamos en otro tema, y esto les ha valido una derrota bastante complicada, aunque Zelensky todavía, junto con ciertos medios occidentales, se jactan de decir exactamente que fue un triunfo. Pero ¿qué pasó? Que descuidaron el punto de Donbass. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que al atacar Rusia, Rusia se iba a golpear, a proteger la región de Kursk y los Y fue iban a lo sacar contrario. y fue Exacto. exactamente lo contrario. Entonces, obviamente, esto le salió bastante mal, la estrategia no le sirvió y Rusia se fortaleció en la región de Donbass. Recordemos que recientemente tomaron Nueva York, la población de la que vimos en el video es una población importante, cercana pues al territorio de Kiev, y esto es un bastión precisamente de la región. La región de Donbass, Donetsk y Lugansk son las regiones en conflicto que Rusia ha tratado de liberar y que de hecho, en un referendo que se hizo, ellos se unieron o aceptaron volver a ser parte de la Federación Rusa. No es que fue, yo los tomo porque sí, porque los ucranianos, el ejército ucraniano intentó, o no intentó, más bien lo hizo, atacar a la población y asesinó muchísima gente antes de que llegara la operación militar rusa. Eso no lo cuentan o nos lo recuerdan los medios occidentales, ¿no? Lo otro, Margarita, es que hablando del experto Alexander Mercuris, ayer precisamente habíamos hablado del tema porque él se refirió también a que Vladimir Zelensky la tiene cada vez más difícil en la medida precisamente que esa toma a la región de Kursk fue un total error estratégico, no se logra nada significativo y que de todas maneras una retirada de Kursk sería un desastre político para Zelensky. Ellos están perdiendo recursos, más recursos de los que ya han perdido. Obviamente, no solamente la parte de armamento o vehículos militares, sino también, por supuesto, la pérdida de vidas, ¿no? Y esto está mellando la imagen de Zelensky, a pesar de que él diga lo contrario, a pesar de que Zelensky piense lo contrario o muestre lo contrario. El Pentágono estaría como tratando de desligarse de este pseudo presidente que todavía sigue en el poder aferrado por una legislación que le ha permitido, digamos, seguir allí, y por una OTAN que le conviene, diría yo, porque no creo que sea así nomás, ¿no? Lo cierto es que en estos días el mismo Zelensky hizo un comentario. A mí, Margarita, sinceramente me llamó la atención porque es que el hombre es descarado a morir. Entonces, salió con una perla, dijo que la decisión de haber enviado el ataque a Kursk fue porque los países occidentales fueron lentos al ayudarlo, ¿sí? Que si ellos hubieran sido más ágiles en levantar las restricciones al uso de armas en el territorio de la Federación Rusa, entonces en Ucrania no habrían tenido que realizar la operación en Kursk. Lo dijo Zelensky, Margarita, no me lo estoy inventando, lo encontré y esto es increíble.
Dijo que uno de los objetivos de la operación de las formaciones ucranianas en la región de Kursk es crear una zona de amortiguamiento en el territorio de la Federación Rusa. Y otra vez le pidió a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, que aceleren el suministro de ayuda militar a Kiev. Entonces, la culpa de Kursk ahora la tuvo Occidente. Mira esto tan gracioso. Uno no Pero todo el mundo está claro que él estuvo exigiéndole, no pidiéndole, exigiéndole a Estados Unidos y a la OTAN que le diera permiso para cruzar la frontera con Rusia. Él estuvo clamando por eso, porque además él está en una encrucijada, está contra las cuerdas, está perdido y él no quiere terminar derrotado, él quiere terminar como héroe. Entonces, para él, esa victoria pírrica que ha tenido ahí en Kursk de haber sorprendido el día 6 de agosto pasado a los rusos, eso fue efímero, porque ni bien sucedió eso, lo que le cayó encima fue aplastante. Entonces, no solo frenaron la incursión, esa aventura loca que él había comenzado, sino que le provocaron más de 4.000 bajas en Kursk. Entonces, no fue que él iba a buscar un área de amortiguamiento y qué sé yo, no. Eso es buscando épica para no terminar como lo que es la marioneta que va a ser descartada por sus mandantes. Y más pronto de lo que parece. Ya ayer también se pronunció el economista Jeffrey Sachs, que es un reconocido analista también, y dijo que tras el ataque a la región de Kursk ya el conflicto ucraniano entró en su fase final, pero que esta precisamente por ser ya lo último, pues los últimos intentos se hace mucho más peligroso para todos. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Dale play, querida. Llevan a cabo casi exclusivamente por la infantería, apoyada por bombardeos masivos. Sin embargo, esta estrategia ha resultado efectiva, permitiendo a Rusia avanzar en su objetivo de romper las líneas de defensa ucranianas y conquistar la parte del Donbass que aún no controla. En medio de este escenario devastador, el ejército ruso sigue avanzando. En días pasados se confirmó la captura de Sviridonivka, una localidad situada a unos 15 kilómetros de Pokrovsk. Las tropas rusas se acercan cada vez más a esta ciudad, un importante centro logístico para Ucrania en Donbass. La evacuación forzosa de familias con niños de Pokrovsk ha comenzado, una medida desesperada para proteger a los civiles de la inminente ofensiva rusa. La captura de Nueva York por parte de Rusia marca un hito importante en este conflicto. Esta pequeña localidad, situada en la cuenca de Donbass, ha sido testigo de la historia en movimiento. Desde su fundación por colonos alemanes en el siglo XIX hasta su reciente captura por las fuerzas rusas, Nueva York ha estado en el centro de la lucha por el control de Donbass. La ciudad se encuentra en una posición estratégica en la línea ferroviaria que va a Sloviansk, una de las ciudades que Rusia ha estado intentando capturar desde el inicio del conflicto. El plan ucraniano para invadir Rusia, elaborado por el general Alexander Sirski, ha sido objetivo de escrutinio. Bajo una presión inmensa, las Fuerzas Armadas de Ucrania han tenido dificultades para mantener sus líneas de defensa en Donbass, especialmente en la zona de Pokrovsk. En julio, surgieron rumores de que el comandante, nombrado en febrero de 2024, estaba al borde del despido debido a los acontecimientos en Donbass. La guerra en Donbass es una lucha por el control de una región rica en recursos, pero también es una lucha por la supervivencia. Las fuerzas rusas, a pesar de sus pérdidas, han logrado avanzar y consolidar su control sobre grandes partes de la región. Para Ucrania, la batalla por Donbass es una cuestión de vida o muerte. La pérdida de esta región significaría un golpe devastador para Kiev, tanto en términos militares como políticos.
A medida que la guerra avanza, el frente en Donbass se ha convertido en un escenario de combates brutales y sin cuartel. Las tropas rusas han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse a las circunstancias, utilizando su superioridad numérica y de recursos para desgastar a las fuerzas ucranianas. La captura de Nueva York y otras localidades estratégicas en Donetsk ha permitido a Rusia fortalecer su posición en la región, mientras que Ucrania lucha por mantener sus líneas de defensa. Ahí está algo muy importante que que han tenido pues que ir aceptando poco a poco esas derrotas y la pérdida de territorio, porque por ejemplo, ya no escrito por medios, vuelvo y lo digo, por medios rusos, por ejemplo, France 24 habló que el ejército ucraniano reconoció la pérdida de parte de la ciudad de Chasiv Yar. Entonces, que ya no podían continuar porque están perdiendo muchísimos soldados. El mando decidió retirarse a posiciones más protegidas y mejor preparadas, pero incluso allí el enemigo sigue llevando a cabo asaltos, declaró Nazar Voloshin, portavoz del grupo de fuerzas de Yortitsia desplegada en la zona, y que ya no era conveniente mantener el distrito de Canal porque lo había penetrado el ejército ruso y amenazaba la vida y la salud de los soldados. Imagínate, Margarita, esto lo pusieron, lo describieron específicamente en France 24. Ya esto es una noticia que lamentablemente para muchos en Ucrania pues no les viene bien, ¿cierto? Pero lo cierto es que están cada vez más el ejército ruso ganando terreno, se fortalecieron. Y ¿sabes qué es lo más lamentable, Margarita? Rusia está luchando por la gente allá en el Donbass, mientras que Zelensky cada vez más está haciendo cosas en contra de su gente. Lo último que hizo fue ya oficialmente prohibir el ejercicio de la religión ortodoxa, que es mayoría en Rusia y Ucrania, por supuesto. Entonces, no recuerdo ahorita quién fue, creo que fue Medvedev, no recuerdo en este momento, que invitó precisamente a la gente, a los ortodoxos de Ucrania, a venirse para Rusia, porque no se puede permitir esa desequilibrio y esa agresión directa contra la dignidad, un derecho humano fundamental que es la libertad de culto. No Yo puede te decía ser. el otro día que se están dando dos guerras, la que se está librando en el campo de batalla con armas y la otra que es de tipo mediática, a tal punto que tú tocaste ese tema de la religión y las agencias que operan a favor de Kiev, de la OTAN, de Estados Unidos y de todos sus aliados, lo que están diciendo es que Rusia ha destruido los templos de la religión ortodoxa. O sea, están instalando lo contrario de lo que realmente ha estado haciendo Zelensky. Así que por eso es importante lo que nosotros hacemos de ver todas las fuentes, verificar las informaciones, no solo de los partes de Rusia, sino también lo de las agencias de prensa que operan o que construyen una narrativa al servicio de Occidente. Y bueno, quería, como parte de esta ofensiva que está llevando Rusia en el Donbass, quería mencionar que el pasado miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las tropas rusas habían liberado ya la aldea de Zelanoye, ubicada en la República Popular de Donetsk. Esa está ubicada a 5 kilómetros al suroeste de Progres y se trata de un paso muy importante en la operación militar, ya que Zelanoye forma parte de la gran cabeza de puente de Ocheretinsky, que se utiliza para atacar a otras 4 ciudades. Y así vemos, Ivette, cómo de manera
paulatina. Las tropas ucranianas han tenido que retroceder en el Donbass, como lo están haciendo en Kursk. Hay muchas versiones en cuanto o en torno a la incursión esa transfronteriza que ha hecho Ucrania en territorio de Rusia. Para algunos expertos, yo te diría que para algunos lo que pasa en Kursk es signo de una nueva estrategia que dijo Zelensky que está implementando para ver cómo puede seguir librando esa guerra, pero ya él no puede como lo hacía en años anteriores. Ahora se trata de una guerra de otro tipo, una guerra con otro tipo de armamento más moderna. Están todos los drones que tú conoces de altísima capacidad, no solo de fuego, sino también de desplazamiento, de velocidad, todo eso. Bueno, simplemente él no tiene suficiente personal y no tiene armas para llevar la contraofensiva contra Rusia, pero él prueba lanzar estos ataques con el objetivo de distraer, de dispersar las fuerzas rusas, porque esa estrategia en Kursk fue para dispersar, para tratar de que olvidaran, que descuidaran el Donbass, que se concentraran en Kursk y entonces ellos tomar fuerza por allá. Pero bueno, ya vimos que todo le salió mal. Hay analistas que piensan que si Ucrania logra retener por más tiempo la zona que han tomado en Kursk, Rusia se iba a ver forzada a reagrupar sus fuerzas y que eso reduciría la región, la presión en el Donbass. Pero por supuesto que eso no fue lo que pasó, porque los rusos, que son unos estrategas militares de altísima línea, no abandonaron para nada la defensa del Donbass. Todo lo contrario, han recrudecido los combates allí y estuvieron combatiendo con fuerza en toda la zona. Ahora bien, la preocupación que tenía Rusia sobre la presencia de los ucranianos en Kursk era en la central atómica del lugar, donde los ucranianos estuvieron combatiendo a casi cerca de 30 kilómetros de distancia, además sabiendo que una de las estrategias que tiene también el adversario ucraniano es atacar esos objetivos militares que son de una gran repercusión en la vida de las personas y culpar a Moscú de que se produzca, por ejemplo, un derrame atómico, de alguna contaminación nuclear o alguna cuestión de esas. Así que ha habido preocupación por parte del mando ruso precisamente por esa presencia de los ucranianos en Kursk. De todos modos, este salto que pegó Zelensky traspasando la imaginaria línea roja que divide la frontera rusa de Ucrania, fue apenas un chispazo para encender por unos segundos nada más la moral combativa que estaba apagada en las tropas menguadas que hay ya y sobre todo en los mercenarios. Muchos analistas coinciden incluso que en Ucrania ya perdieron la guerra, que la derrota es irreversible. Y desde la perspectiva militar, el punto final fue el fracaso de la denominada contraofensiva ucraniana, que se marcó desde 2023 y tú sabes que no pasó, nunca pasó. Contraofensiva no se sintió. Ha sido un ejército empantanado en su propia tierra y sufriendo un desgaste lamentable, porque las bajas se cuentan por miles. Cada vez que revisamos los partes de guerra y vemos la cifra de bajas que le han propinado el ejército ruso al ucraniano en una semana, porque vemos semana por semana, y son miles, y tú dices, pero ¿cómo es posible? Es lamentable, la verdad, porque son jóvenes, la mayoría, hombres que salieron de sus casas obligados, muchos de ellos, y dejaron atrás a sus esposas, a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas. Y bueno, en eso terminó
están terminando. Es lamentable, la verdad. Así es, Margarita. Y pues lo que tú dices es terrible porque no solamente se ponen como carne de cañón estas personas, se utilizan de otras partes, estos soldados que han sido contratados para esta labor. Y adicionalmente, Margarita, las pérdidas humanas pues se cobran, nadie quiere que ocurra, ¿no? Esto no es para uno decir, ay, está ganando Rusia o está perdiendo Ucrania, no, para nada. No se trata de eso, se trata de ver que el monstruo de la guerra es espantoso. Y no se vale. Una de las cosas que tú acabas de mencionar, el miedo a una incursión donde hagan algún tipo de manera inconsciente un ataque a una central nuclear, es lo que están allí pues muy pendientes. Ya Rusia denunció porque no solamente atacaron en Zaporilla, en Kursk también estaban alerta, porque esta gente es bastante irresponsable y les importa 5 lo que pueda pasar. Entonces llegan a atacar una central nuclear y acaban con media Europa. No se les ha ocurrido, pero bueno, para allá vamos. Bueno. Vamos a ver el siguiente segmento. Veamos. Las consecuencias han sido desastrosas para Ucrania. La derrota en Toretsk y Kalinovo ha demostrado que el ejército ruso sigue siendo una fuerza formidable, capaz de repeler cualquier intento de invasión. El avance ruso hacia Pokrovsk y Selidovo es un recordatorio de la capacidad de Moscú para mantener la presión sobre Ucrania. A pesar de los desafíos y las pérdidas sufridas, las fuerzas rusas continúan avanzando, aprovechando cada debilidad en las líneas de defensa ucranianas. La guerra en Donbass es una prueba de resistencia y Rusia parece estar ganando la partida. En el trasfondo de esta guerra, la historia de Nueva York, la pequeña localidad en Donetsk, es un reflejo de la complejidad de este conflicto. La ciudad ha pasado por numerosas transformaciones, desde su rebautizo en tiempos soviéticos hasta su reciente captura por las fuerzas rusas. Hoy, Nueva York se encuentra en el corazón de la lucha por Donbass, un símbolo de la resistencia y la determinación de Rusia para reclamar lo que considera suyo. A medida que la guerra continúa, las perspectivas para Ucrania parecen cada vez más sombrías. La pérdida de Donbass sería un golpe devastador, y cada día que pasa, las fuerzas rusas se acercan más a lograr ese objetivo. La retirada de las tropas ucranianas de Chasiv Yar es solo un ejemplo de la presión implacable que Rusia está ejerciendo en la región. Con cada avance, Moscú consolida su control sobre Donbass, acercándose cada vez más a la victoria final. En este contexto, la captura de Nueva York y otras localidades estratégicas en Donetsk no es solo una victoria militar para Rusia, sino también un golpe psicológico para Ucrania. Cada localidad capturada representa una pérdida más para Kiev, que lucha por mantener la moral de sus tropas y el apoyo internacional en medio de un conflicto que parece no tener fin. El avance ruso en Donbass es un recordatorio de la realidad brutal de la guerra. Las tropas rusas, a pesar de las pérdidas sufridas, han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse y avanzar. Con la captura de Nueva York y otras localidades estratégicas, Rusia ha fortalecido su posición en la región. La guerra en Donbass continúa, y con cada día que pasa, las fuerzas rusas se acercan más a lograr su objetivo. La captura de Nueva York es solo el último capítulo de esta historia de lucha y resistencia. Mientras tanto, las tropas ucranianas, agotadas y desmoralizadas, siguen retrocediendo, conscientes de que cada retirada los acerca más a la derrota. En estos días también se pronunció el general Alaudinov sobre el tema, ¿no? Él habló precisamente de la retirada que están logrando con los de las unidades de la región de Kursk también, con la ofensiva, esta ofensiva sí es real,
que hizo Rusia protegiendo los territorios. Si bien sabemos que no es fácil, o sea, hay pérdidas para ambos ejércitos, Margarita, eso es, es indiscutible. No vamos a decir que Rusia no ha perdido, claro que sí, y se ha visto diezmada, pero la respuesta que ha dado ha sido tan contundente que efectivamente ha hecho que el enemigo, pues su enemigo ucraniano, vaya en retirada tanto de Kursk como de Donbass. Ya esto es es un giro bastante interesante que ha ocurrido. Claro. Mira, evidentemente, Ivette, las tropas de Kiev con Zelensky y con Syrskyi a la cabeza ya no saben qué hacer en la encrucijada en la que se encuentran. A tal extremo es la desesperación que ahora Ucrania prepara una incursión marítima con apoyo de la OTAN. Y esto lo reveló Vladimir Saldo, el jefe de la provincia rusa de Jersón, que alertó sobre esa operación que el régimen de Kiev quiere hacer y dijo que tiene como objetivo colocar allí banderas, oye esto, y mostrar a Occidente que supuestamente han conseguido tomar posiciones en territorio ruso. ¿Te das cuenta cómo Zelensky todo el tiempo está tratando de demostrar que es un héroe, que está ganando, que está metiéndose mucho más adentro en Kursk, que está no sé cuántos miles de kilómetros dentro, cuando está a 40, no más? Bueno, entonces, Ivette, pronto vamos a empezar a escuchar informes sobre esta nueva aventura desesperada, por supuesto, y alocada incursión nueva que Zelensky y la OTAN están planeando hacer como parte de esta ofensiva en el Mar Negro, en dirección a la provincia rusa de Jersón. Por eso es que habla la autoridad de esa provincia, y se va a realizar, era el día de hoy, día de la independencia de Ucrania, tenían planificado. Así que probablemente ahora, mientras nosotros estamos comentando este asunto, se esté produciendo alguna acción en ese lugar. De acuerdo con Saldo, representantes de la creciente resistencia popular de las regiones del Mar Negro que odian a los benefactores transatlánticos y a sus marionetas en Kiev, pues han proporcionado informática viable o fiable para sobre la concentración de ese equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en lo que es su mayor parte de fabricación occidental. ¿Con qué fin? Bueno, con el de llevar a cabo una operación ofensiva. Y precisó que entre el material militar hay un número grande de lanchas no tripuladas, oye bien, no tripuladas, no hay nadie, no hay personal ahí, de asalto y de helicóptero. Y bueno, ahí sí en los helicópteros, por favor, ahí sí hay pilotos y demás. Es una expansión, si tú lo vienes a ver también, es una expansión del conflicto, pero yo presumo que para cualquier lado que ellos se lancen, van a encontrar una respuesta rusa de plomo y metralla. Y cuidado que los ucranianos pueden salir con esas lanchas puestas de sombrero en la cabeza y con el Mar Negro teñido de rojo. Ojo. Bueno, hasta aquí este comentario, Ivette. Gracias a nuestra audiencia por los minutos que nos han regalado. Estamos en un fin de semana, pero bueno, las noticias no descansan y los periodistas tampoco, y nosotras estamos en el deber y en la obligación de mantenerlos informados sobre las novedades que ocurren en esta zona de conflicto ruso-ucraniano. Y lo último que se está verificando es esto, es una retirada prácticamente de los ucranianos de la zona más fuerte del conflicto, que es el Donbass. Así es que reitero, gracias por la sintonía. Ivette. Gracias, Margarita. Gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta y por supuesto nos da sus likes para seguir creciendo. Por ahora, pues los dejamos con la invitación a sumarse al canal, a hacerse miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande. Y los dejo con la frase del día. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente.
lo dijo León Gieco en su canción Solo le Y pido a lo Dios. cantó mucho la negra. Así es, Sosa. Margarita, nuestra Mercedes Sosa. Una canción que ya se ha convertido en un himno realmente, muy sentida. Bueno, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar, Margarita.